Bienvenidos a un nuevo espacio de Nueva Humanidad TV. Hoy vamos a hablar de consciencia, vamos a hablar de yoga, vamos a hablar de meditación, pero vamos a hablar de una manera diferente, aclarando y diciendo muchas verdades. Tenemos con nosotros, ya lo ven en pantalla, a Jorge Giván. Jorge, bienvenido. Muchas gracias, Lourdes. Bienvenida también. Gracias por la invitación. Estamos conectando directamente con Valladolid porque él está en Valladolid y es un despertador de conciencia, facilitando la conexión entre la mente racional y la intuición. Acompaña a la gente en el campo del desarrollo personal, individual y en ese viaje íntimo para salir del aislamiento que genera sobre todo algo que yo creo que el que está activo lo sufre siempre o alguna vez en su vida, el estrés. Y vamos a hablar precisamente de eso, de la importancia de decidir tomarnos un tiempo para hacer este tipo de prácticas. Y para empezar, para que vean un poquito tu realidad, tu día a día y cómo te introduciste a este mundo, yo quiero decirle a todos los que nos siguen que tu profesión es delineante, que estuviste toda la vida trabajando de esto y de repente ya hace un montón de años que dejas todo, te dedicas al 100% a difundir el yoga, la relajación, la importancia de no estar estresados. ¿Cómo ha sido este cambio, esta evolución, Jorge? Porque tú no eres una persona que desde jovencísimo dijeras, no, yo me quiero dedicar toda la vida a ser yogi, quiero dedicarme a ayudar a la gente con el yoga. ¿Cómo fue ese cambio o ese descubrimiento de este modo terapéutico de quitarte el estrés y muchas dolencias? Bueno, pues la verdad que el punto de inflexión, siento que es así, es cuando conocí a Lara, ¿no? La que es mi pareja. En aquel momento yo tenía 24 años, hoy en día tengo ahora mismo 49, ¿no? Y en aquel momento yo era delineante industrial porque era lo que había estudiado, ¿no? Y estuve casi 14 años prácticamente desarrollando esa profesión, que en un principio me parecía creativa, me considero una persona creativa y el hecho del diseño me llamaba la atención, ¿no? Pero en el paso del tiempo comprobé cómo desgasta el estrés, ¿no? En una oficina técnica, el desarrollo que teníamos era en el mundo del automóvil, o sea, a mí me pilló la crisis de los años 90 y tantos, 94, 95, mucho estrés, el tema egocéntrico de buscar prosperar dentro de ese ámbito, ¿no? De buscarte tu hueco, pero sobre todo yo creo que ya era latente, o sea, yo sí que tengo la sensación desde que era muy jovencito he tenido la tendencia a este tipo de búsquedas, aunque por supuesto la gente que me conoce de aquellos años no era así, en el sentido de que estaba muy perdido, ¿no? Y bueno, pues el hecho de conocer a Lara empezó a dar valor a ciertas cosas que compartía con ella y me decidí a tener una mejora de empleo que empezó con masajes, cursos de masaje normales. Empecé a darme cuenta que tenía ciertas cualidades y así me lo valoraban en los distintos cursos y se inició un camino que no pensaba que me iba a llevar hasta el punto de hacerme autónomo y ya llevo pues varios años, muchos años, trabajando desde esta perspectiva ya directamente. Cuando me despidieron en el año 2008, realmente para mí fue casi un regalo del Favor, universo. te hicieron como un favor, ¿no? Aquí es el ejemplo máximo de decir, cómo esto me hizo un favor de un paso que a lo mejor hasta ese momento no lo decidías totalmente y la vida te lo dio por ti, ¿no? Eso es además muy bien comentado porque realmente fue así. O sea, lo bueno es que no lo viví como un momento frustrado, sino todo lo contrario, como una oportunidad porque yo no me atrevía a irme del lugar donde estaba y me lo facilitó ese despido. Entonces, por eso las personas no entendían que me pudiera ir con tanta calma, ¿no? Y es que aproveché ese tiempo para formarme con nuestro maestro Yoiti Mayananda, a quien le envío un abrazo por si nos ve, desde Suarran, que está en Italia afincado, ¿no? Y para mí fue un cambio de filosofía total, ¿no? El hecho de meterme y vincularme con la Ayurveda, empecé a trabajar sobre mi cuerpo, me di cuenta que el cuerpo tiene un montón de emociones retenidas, bloqueadas. Eso hizo empezar a funcionar en mi cerebro de otra forma muy distinta y el Ayurveda me llegó a bueno, facilitarme como profesor de yoga y de meditación. O sea, me abrió un camino bueno, que no había explorado, la verdad. Sí, porque ahora te estás dedicando al 100% desde hace años y una cosa que podía empezar por amor y aquello de, bueno, vamos a probar, pues resulta que te abrió un camino fabuloso.
a través del cual ahora estás ayudando a mucha gente porque has fundado una escuela, si no me equivoco, en Valladolid. Estás haciendo muchos vídeos, tienes muchos recursos, la gente te puede consultar, puede acceder a ti y tú le propones, sobre todo, hacer yoga, sobre todo relajarse, sobre todo conectar consigo mismo. ¿Por qué es tan importante esta práctica? Hay algunos países, yo por ejemplo conozco gente que vive en Suiza que su propia empresa le da un tiempo al día y van a una sala a hacer yoga. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué lo están reconociendo tantos países? ¿Y por qué parece que vamos un poquito a la cola, Jorge? Bueno, la verdad es que es una pregunta en la que llevamos muchos años. Yo también pertenecemos a COFENAD, que es la Asociación de Autónomos y Trabajadores de las Terapias Alternativas. Digo esto porque, claro, tenemos como mucha referencia en este sentido de intentar regular todo esto y darlo el lugar que le corresponde, ¿no? Porque es llamativo, ¿no? La propia reina, ¿no? Que ha fallecido por desgracia o porque ya, bueno, pues la edad que tenía, siempre se ha dicho que se trataba holísticamente, ¿no? Es decir, se trataba con homeopatía, ¿no? En Suiza, como dices, nosotros tenemos personas que venían de fuera, del extranjero, que son de Valladolid, estaban trabajando, por ejemplo, es que has puesto un ejemplo, una chica que venía de Suiza y venía a nuestro centro cuando le teníamos presencial, que se llamaba en aquel momento Ser Ayurveda, y venía a tratarse aquí porque había estado por baja por una depresión, por echar de menos su familia, etcétera, y entonces pensaron que sería muy bueno que hiciera algo y en vez de hacerlo allí en Suiza, les habló de nosotros y esa persona se acercó hasta aquí y lo que tenía que hacer a través de meditación y de Ayurveda lo hizo con nosotros, ¿no? Fueron poquitas sesiones porque tenía que estar pocos días, pero es llamativo ver cómo lo hemos comprobado que la empresa se lo pagaba y se lo facilitaba, ¿no? Entonces, también lo sé de primera mano porque nos ha pasado y con gente que viene de otros lugares de Europa y era llamativo ver cómo allí es un recurso que se suele facilitar en muchos lugares. Aquí estamos, como dices, un poco a la cola. Yo creo que tiene que ver mucho con el sistema político, no sé entrar en política, pero me refiero, tiene que ver mucho con la búsqueda de lo que cada uno entiende por salud y es muy importante dar el lugar que tiene a la mente, ¿no? Y una mente que está equilibrada es un cuerpo más saludable, es una persona más saludable y cuando una persona se siente más integrada es menos conflictiva en su entorno. Y no solo son los estudios que hay hoy en día de neurociencia, por suerte, sino que lo puedes comprobar in situ, ¿no? Con tu propia experiencia. ¿Y qué nos recomiendas o qué recomiendas a alguien que diga, bueno, sí, yo sé que tengo estrés, pero tengo tanto estrés y hago tantas cosas que precisamente por eso yo no tengo tiempo para hacer el mindfulness, para hacer yoga, para relajarme, porque eso es como una rueda, ¿no? Y ya te pones esa traba de, claro, como yo trabajo tanto y hago tantas cosas, no hasta que llega un momento que la vida te para y te dice, bueno, surge una enfermedad, surge una baja laboral y lo tienes que hacer o elegir un montón de medicamentos. ¿Cómo sería ese paso para decir, sí, empezarlo en clases particulares, en grupo, online? ¿Qué sería lo mejor, Jorge? La verdad que es complejo y has vuelto a dar en el clavo en el sentido de que, por desgracia y por nuestra experiencia, algunas personas de las que al final recurren a nosotros porque ya han tocado fondo, ¿no? O están a punto, ¿no? Es decir, nosotros nos hemos especializado en su momento a través de ser pioneros en Valladolid, en aquel momento, en el Ayurveda. Venían muchas personas con sensibilidad química, que era bastante, no desconocido, pero no encontraban un lugar adecuado donde nosotros también teníamos cremas especializadas bio realmente, ¿no? Y que te puedas sentir guapo o guapa, aunque estés en un proceso oncológico o que tengas ciertos problemas, como yo, de sensibilidad. Entonces, la verdad es que siempre se tiene que dar algo traumático, por desgracia, en el ser humano, pegarte un buen tropezón para decidir un cambio. La verdad que nuestra intención es ofrecerlo antes y desde la filosofía de la Ayurveda, que es la parte preventiva, ¿no? Eso se hace mucho si ayudaran los factores que tenemos a nuestro alrededor, en el sentido de una difusión más coherente de lo que significan las terapias alternativas, naturales, que realmente son seguras, que detrás hay profesionales realmente trabajando y haciendo todo esto. En nuestro caso, además, personal, es que lo llevamos a cabo como me pasó a mí, porque me transformó mi propia vida. O sea, soy el vehículo realmente más adecuado en el sentido de que lo que voy a transmitir es algo que yo he decidido hacer, ¿no? Que pedí al universo que me pusiera en esa tesitura. Y luego realmente también decir
que tenemos la gran suerte de que tenemos grupos muy estables. Es verdad que desde que pasó esto en marzo de 2020 el cambio ha sido brutal y estamos todos intentando resituarnos, encontrar un lugar pues, más propicio. Ahora estamos en la fase de convivir la parte presencial con lo online que llevamos haciendo desde marzo de 2020, y el tema es que tú realmente tengas un momento para detenerte. Realmente lo que pasa es que da mucho vértigo. En cuanto nos paramos, lo que sucede es que sabemos que tenemos mucho que hacer y se apodera de nosotros la sensación de decir, es que casi prefiero no pararme porque solo reconocer dónde estoy ya es doloroso, ya es sufrimiento, ¿no? Y ayudar a esa persona que trascienda ese momento es la parte principal. Si trasciende ese punto es muy importante. Y luego hacerle convivir con algo que es fundamental. Cuando tú te cuidas, estás cuidando de tu entorno. ¿Qué quiere decir tu entorno? Las personas, por ejemplo, que vivimos en pareja, si tú te cuidas, eres mucho más saludable para tu pareja. Yo que soy padre, además, soy más saludable para mi hija. Entonces, al final, es un entorno que es muy empático. No lo haces egoístamente por tu propio beneficio, sino que pronto vas a descubrir que el funcionamiento que tienes a tu alrededor es mucho más coherente. Entonces, para mí lo enfoco desde ahí normalmente cuando alguien me pregunta, es decir, piensa que no es un recurso solo para ti, es decir, no es algo egoísta, es decir, voy a sacar esta carrera como soy el número uno y me llaman a mí el primero para tal puesto de trabajo. Esto no es así. Es decir, voy a trabajar yo como número uno y me lo voy a enfocar en mi personalidad porque luego lo voy a poder compartir. Eso para mí creo que es el yoga, realmente. Hay una edad ideal para empezar, porque ahora también veo que las madres y los padres que lo practican ya lo están inculcando a los niños muy pequeñitos, que empiezan como un juego, desarrollan muchísima más habilidad que un adulto que ya tenemos muchos límites mentales y esa pauta yo creo que se debería introducir en el colegio porque no hace daño a nadie. Sería bueno que los padres a modo de juego ya lo empezaran a hacer con los niños muy pequeñitos todos juntos en casa. A mí me parece una opción muy favorable. Para mí luego hay matices. ¿Qué matices? Que también he trabajado en este aspecto con niños y hay cosas en coles, ¿no? Relacionadas con esto, ¿no? Ha habido un momento, no hace mucho tiempo atrás, en que se puso muy, muy de moda el mindfulness para meter en el mundo educativo, ¿no? Yo donde he podido dar pequeñas charlas y explicar el funcionamiento, vamos a situarlo, lo primero, con uno de los referentes para mí, Thich Nhat Hanh, ¿no? Creo que es un referente realmente de lo que es el mindfulness y la aplicación en el mundo educativo, ¿no? Y no se trata de llevar una campanita y dar un toque en el aula y entonces nos paramos y respiramos. Eso funciona, está muy bien. Pero tiene que haber una representación de la persona que toca la campanita. Entonces la persona, aunque sea el profesor, tiene que tener primero un pequeño desarrollo personal de que realmente confíe en ese recurso, que lo haga suyo. Porque los niños no perciben a través solo de la palabra, o sea, son vibración pura y dura. O sea, un niño puede sentirse mal simplemente porque, o mi hija a lo mejor, porque yo no me encuentro bien. Porque son así, son esponjas, ¿no? Ahora te iba a decir, Entonces, esa es la palabra, son esponjas y a veces no nos damos cuenta que cualquier cosa que hacemos, ellos lo perciben y perciben esa sensación. Esto que nos estás aclarando me parece muy importante a tener en cuenta, que no hay que hacerlo a la sí, ligera, sería el mensaje, ¿no? claro, esto es difícil de demostrar con estudios, pero sí se percibe en el sentido de que en el tiempo un funcionamiento de este tipo al final es mecánico como otro tipo de cosas. Entonces aprenden a quietarse porque suena la campanita como si fuera una palmada o como si les digo alto un momento. No, tiene que ser algo que se integra para que el sentido de ese sonido del cuenco, como se ha hecho tradicionalmente, sea un mensaje personal de cada uno de que es saludable detenerte, adquirir quietud. Y entonces esa es la base, ¿no? Es decir, lo que se trataría, como nosotros hemos buscado, es que un grupo de profesorado realmente se adquiera. En el cole, por ejemplo, de mi hija, yo me sentí muy afortunado, antes de que llegara todo esto, tuvimos la oportunidad de hacer un programa mindfulness. Además, no se lo subvencionaron y tengo que agradecerles porque decidieron pagarlos los propios profesores lo que costaba la formación, ¿no? El que yo estuviera allí. Y entonces, quedaron un grupo bastante nutrido de los que podían, porque otros por ciertas circunstancias no podían, y era trasladarles esto, es decir, yo lo que buscaba no es que entendieran ser profesor de mindfulness, porque ellos son profesores educativos, pero que si entendían lo que significaba detenerse, cómo realmente su regulación existía y la podían percibir a nivel mental, emocional, eso lo vas a trasladar. Entonces, esa para mí sí es una base importante. Y con los padres pasa lo mismo. Si tú no crees en ello, el niño no lo va a adquirir desde esa perspectiva.
Eso es lo que, un poquito lo que tú explicas como la atención con intención, ¿no? Hacer las cosas y saber por qué las haces, y qué objetivo tienes y qué vas a obtener, ¿no? Eso sería un poquito esa explicación de esa frase que me gusta tanto que tú dices de la atención con Ujú. intención. Sí, además es curioso porque está estudiado desde el hecho de la psicología, ¿no? Desde Susan Kobasa en ciertos estudios que ha llevado a cabo, pero luego están desarrollados desde una parte muy práctica del mundo de la atención, que podríamos decir que son técnicas budistas realmente, ¿no? O incluso de la parte Vedanta, ¿no? Entonces es que si no hay intención, la atención se disipa. Y entonces a veces uno de los grandes errores es que trabajamos la atención, pero ¿qué es la atención? Porque vamos a poner ejemplo real de que estamos hablando de niños. Yo puedo tener a mi hija con la tablet, hablarla y no me está escuchando. Y decir, es que no me prestas atención, no, pero está en atención en otra cosa, que no es beneficiosa. O sí, porque está viendo algo coherente, pero me refiero, es que la atención beneficiosa es cuando yo soy capaz de descubrir que me estoy yendo hacia un lugar que no me corresponde o que me va a distorsionar y tener la capacidad, que es el verdadero mindfulness, la palabra en pali es sati, que soy capaz de recolectar la atención y enfocarla en el lugar donde yo quiero ir, lo que me va a beneficiar, lo que me va a equilibrar, lo que me va a aportar una luz distinta, una manera, un enfoque mucho más amplio, ¿no? Entonces, eso es importante. Y ahí es donde entra la intención, ¿vale? Esa es la palabra que a veces se descuelga o no está en la pócima, ¿no?, de la mezcla y solo dejamos la atención. Tú destacas cuatro técnicas o cuatro sistemas o cuatro modos, como lo queramos interpretar, para llegar al yoga. El pranayama, asana, relajación sostenida y consciente, y yoga nidra. ¿Nos das una pequeña pincelada de lo que es cada una de estas técnicas? Sí, mira, eso es un poco para cuando nosotros difundimos nuestro yoga, pues que tengan un poco claro qué se va a trabajar a lo largo de las clases que damos, ¿no? El pranayama es una práctica que a veces se deja a un lado y es de las partes más importantes. El pranayama son técnicas respiratorias, pero que no solo son para trabajar el aspecto de la respiración o la capacidad pulmonar, que ya es muy buena y vas a oxigenar mucho tu cerebro, el cuerpo, etcétera, sino que si lo llevamos a la parte más genuina del yoga, lo que busca es que te conectes a un mundo más sutil. Pensar que la respiración realmente es la parte sutil, o sea, el cuerpo es lo más material, la tierra, y luego tenemos el aspecto de la respiración, es algo muy sutil. Cuando alguien realmente es capaz de prestar atención al simple hecho del roce del aire al salir por los orificios nasales, lo que está ocurriendo es que estás adquiriendo mucha concentración. ¿Vale? Entonces, ya la técnica de pranayama lo que nos va a hacer no solo es una técnica respiratoria, sino que nos da una oportunidad de entrar o atravesar una puerta hacia un espacio mucho más sutil. Es lo que nos hace a veces tener una sensación de que el cuerpo, cuando estás meditando, no existe. Por Ujú. otro lado, el pranayama es una técnica de concentración, ayuda a serenar mucho la mente y puede ser un preámbulo de la técnica de meditación o de atención sostenida. ¿Vale? Luego, por otro lado, el asana es la postura en sí misma. Lo que más lo representa es el hatha tradicional. Pero no se trata de hacer una postura rígida ni de hacer contorsionismo, que a veces parece que el yoga, ¿no?, se vende como para personas con una actitud muy determinada, con un cuerpo muy bonito, que tenemos que tener unas características, unas medidas. El yoga para mí, y además trabajo esto en el mundo de la discapacidad, que no me gusta la palabra, pero es para poderme expresar, en el ámbito de la discapacidad, y es universal. Es lo que realmente le tiene que tener la referencia. Es universal. Es el profesor, la persona que imparte, el que tiene que saber adaptar el recurso a la persona, al usuario, ¿no? Entonces, el asana tiene que servir como punto de anclaje de la atención a través del cuerpo. En el momento que somos capaces de que la atención esté en el cuerpo, no en la postura en sí misma, sino que seas capaz de saber que tu atención no está elucubrando, no está planificando nada, sino que realmente están las sensaciones del cuerpo, aunque sea primero cognitivo, ¿no? Yo tengo un pequeño esquemita donde hago simplemente por una visión que me gustó cuando conocí a Alan Wallace, que es muy reconocido en el mundo budista, ¿no? Y me gustó porque emplea algo muy concreto que yo llevo viendo en estos años, ¿no? Y que no es ni bueno ni malo, sino que es una aportación. Y es que el yoga no debería ser algo hedónico, como dice Alan Wallace, que el mindfulness y el yoga actual es para la hedonía, es decir, solo para satisfacer el placer o la imagen, ¿no? No, el yoga es transformacional, es decir, tiene que ayudarte a que tu conexión cognitiva cambie, mejore la conexión con tus neuronas. Entonces, la postura lo que hace, nos lo dicen las neurociencias,
captar la atención a través de la postura. El pranayama, como decía, el mundo sutil. Luego tenemos la relajación consciente y continuada, que eso lo que significa es que en pequeñas dosis que se van extendiendo, hacemos una técnica en la que normalmente una postura tumbada, dependiendo de las características de la persona, si no tiene dolencias físicas, si se hace tumbada puede ser una postura semisupina de bombeo, que es cuando se apoyan las plantas de los pies en el suelo y descansa mucho más la zona lumbar, o en savasana, que es la postura totalmente tumbada o del cadáver, ¿no? Entonces, la búsqueda es que una persona pueda estar en una cierta quietud un tiempo y no siente incomodidad, que no tenga una lucha ferviente con no moverse ni con el hecho de sostener la mente en blanco. Eso no existe. Ahí hay mucho Sino error, siempre... ¿eh, Jorge? Tú lo sabes, Ay, ahí hay perdón. mucho error. ¿Eh? El que te crees obligado a mantener esa posición. Yo me acuerdo cuando empecé a hacer meditación y posturas que era como obligado tener esa flor de loto de posición y los ojos cerrados y yo no podía porque solo estaba pensando cómo me duele la rodilla, cómo me duele el coxis, Claro. abría un poquito el ojillo y veía que todos estaban también más o menos y dije, esto no puede ser, esto no puede ser Claro. así. Ahora me lo confirmas. Es otra No, bueno, cosa. es una... Sí, 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 y es una realidad para cualquier persona que realmente practique y que además con los años las dolencias empezarán a emerger más tarde o más temprano y lo que tenemos es que adaptar las posturas. Y luego eso, la mente en blanco, el propio Alan Wallace volviéndole a nombrar, a mí me encantó escucharle porque lo que hace el yoga a través primero del cuerpo, y el yoga hay que entender que incluye la meditación porque estás trabajando la atención en el cuerpo, lo que busca es que tú comprendas qué tipo de pensamientos surgen en ti. O sea, entonces no pares ese mundo porque estás perdiendo la oportunidad de saber cómo estás funcionando. Y detrás de toda esa marabunta de pensamientos está tu realidad, es decir, quién eres realmente. Entonces, sacar toda esa basura lleva un tiempo, ¿no? Entonces, pero tenemos que pararnos y dejar que emerja, ¿no? Entonces, la atención sostenida de relajación provoca esto, ¿no? Me muevo, qué incómodo estoy. Entonces, estás viendo que detrás de esa incomodidad en algún momento saldrá la lucidez, ¿no? Y luego, por terminar, que no me quiero extender, el yoga nidra es una técnica ancestral, yo la desarrollé en mi momento de... yo tuve una formación de 2 años como profesor de yoga, ¿no? Entonces tuve la oportunidad de practicar esta técnica porque por algún motivo me enganché a ella, me encantó, ¿no? Trabaja a nivel de inconsciente y te puede llevar a la supraconsciencia, ¿no? Es decir, a un nivel de conciencia mayor. Se dice que el yoga nidra es ese espacio sutil, invisible entre la vigilia y el sueño. Y cuando podemos estar ahí en ese proceso en el que no estoy dormido, pero estoy sumamente relajado y sé que no estoy en la vigilia, la lucidez que se puede alcanzar es muy grande. Y una de las cosas en el tiempo es que se disuelven nudos inconscientes de nuestra personalidad. Pero para eso, que quiero dejarlo claro, por eso no es que escuches un yoga nidra una vez o te hagan una sesión de yoga nidra y lo has resuelto. Yo estuve casi 3 años todos los días practicando yoga nidra, aparte de otra sadhana, y la he utilizado en muchas formaciones y en los programas de desarrollo personal que hago con personas a nivel individual, porque es muy potente, pero tiene que estar bien dirigido, tenemos que saber cómo lo hacemos y muy importante el guiado, qué palabras se utilizan. ¿Lo podemos hacer contigo online, los que estamos lejos, los que no estamos en Valladolid? Sí, sí, es una de las cosas que yo tengo que decir que me resistía al mundo online, soy muy de contacto, de lo presencial, pero cuando pasó esto fue una oportunidad, porque yo como daba formaciones en muchos lugares, pues ahora tengo alumnos de diferentes partes de España. Entonces, sí, nosotros damos clases online y trabajamos desde esa perspectiva, siendo la verdad que por lo que nos transmiten lo suficientemente efectivos, ¿no? Al Pues respecto. bueno, ahora sobre impresionado también sale tu dirección web, escuela SIDDI con 2D, SIDDI es Sí. escuela tal como suena, SIDDHI.es. ¿Cuánto tiempo necesitamos para quedarnos enganchados al yoga, a estas meditaciones y a estos beneficios? Pues la verdad es que lo que es conectarte al yoga, desde mi perspectiva, lo que hemos visto en todos estos años con los alumnos que tenemos, no se tarda. Yo lo que siempre he pedido, no hemos tenido, la verdad, porque lo doy un valor muy importante al yoga, clases gratuitas, nunca puede parecer mal y lo digo, pero eh, porque prefería que la persona tuviera una vinculación desde el inicio y lo único que les pedíamos, porque nunca tenían compromiso de estar más del mes, que tuvieran esas 4 clases habituales que son el mes, ¿no? Yo no he tenido a nadie en general que yo recuerde así, puede haber casos muy puntuales, que se fuera después del inicio. ¿Cuándo se deja a lo mejor el yoga?
cuando profundizas y realmente te toca decidir cosas, lo que nos toque en la vida a cada uno. O sea, el yoga realmente sí que te aporta muy rápidamente algo importante. Y eso sí que tengo que decir que es real y que la gente además se vincula fácil. El tema es que luego lo que hacíamos nosotros es estar muy cerquita de las personas. Hemos trabajado siempre muy de tú a tú, es lo que nos ha gustado, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando necesitas el apoyo es cuando llevas más tiempo. Imagínate, por poner un ejemplo, con una relación. En los inicios con una relación, yo cuando empecé, por ejemplo, con mi propia pareja, ¿no? Con Lara, todo es muy idílico y está muy bien porque es la novedad, te vienes a tu piso, qué bien. Pero cuando pasan los meses surgen otras cosas. Cada uno funciona de una manera, cómo hay que llevar una casa, somos noveles totalmente, no sabemos muy bien cómo hacer la compra, qué comprar, los horarios de trabajo. Entonces, ahí es donde necesitas mucho la atención, ¿no? Y mucho la empatía, porque estamos aprendiendo los dos, ¿no? Entonces, aquí en el yoga pasa lo mismo. Tú crees que estás practicando yoga con alguien externamente, pero lo que estás es practicando yoga contigo. Y eso es lo bonito del yoga. Ya no depende de una persona externa, sí te guía, te imparte la clase, pero para mí un buen profesor es el que sabe delegar en el sentido que hace que la otra persona se dé cuenta de que es ella la que está practicando, que no le estás dando tú en volandas. Es un recurso que te pone el yoga y la meditación en primera persona y por eso funciona, porque si decides coger las riendas, empiezas a tomar decisiones. Y ahí es donde sí que necesita el apoyo de la persona, ¿no? Pero no es porque no funcione, sino que luego necesitas algo un poquito más allá y tienes que traspasar cada vez unos peldaños, ¿no? Que son invisibles, pero que aparecen en la vida. Claro. Qué bueno. Pues mira, cada vez con más ganas de evolucionar y cada vez más personas también que nos siguen, que te están escuchando en estos momentos. Muchas personas que dicen, bueno, es que yo a mi edad, ¿cómo voy a empezar a hacer todo eso? Pues ahora ha quedado claro, no hay que hacer ni figuras extrañas ni posiciones, simplemente hay que encontrar tu propia comunidad y comodidad y luego poco a poco ya va llegando todo y sobre todo ese acostumbrarse, ese decir, bueno, ya lo tengo integrado y por suerte, ya hay muchos médicos de medicina alopática que nos dejan introducir alguna parte de la medicina ayurveda. Mm. Solo hay que decirles, mira, me puedo tomar esto, me estoy tomando esto, utilizo esta planta y cada vez nos dejan integrar más. Nos miran que no tenga ninguna contraindicación con lo que tomamos y esa parte natural también nos aporta muchísimo, nos conecta mucho más a la tierra y nos ayudará en todo esto que tú nos has dicho, Jorge. Estupendo. Todo lo que nos has aclarado del mundo del yoga, que por suerte cada vez está más claro, pero también encontramos el tema este postureo, el no entender bien las cosas profundamente o el pensar que esto pertenece a una religión budista, etcétera, etcétera. Las cosas claras, ¿verdad? Así es. Yo la verdad que te agradezco estas formas de canalizar esto, ¿no? De la entrevista porque ayuda a dirigirlo a un lugar que creo que es el propicio, como tú has dicho. Es decir, cada uno lo puede practicar como le guste, pero ser coherente, ¿no? El que quiera más una parte de imagen o trabajarlo físicamente, pues está bien, puede ser un yoga, pero es más físico. Pero el yoga yo creo que es un momento de decir que el que practica yoga en búsqueda personal tiene que ser un yoga genuino, como tú has dicho, ¿no? Y que luego conlleva, con gente que se acerca a nosotros, que te empiezas a cuidar no porque estés practicando yoga, sino porque al conectarte a tu cuerpo empiezas a cuidarlo. Tu alimentación surge desde esa perspectiva de que sabes que tienes que cuidarte. Cuidas tus emociones, cuidas tu entorno porque realmente ya estás conectado a ti. No porque, como soy practicante de yoga, pues me tengo que hacer vegano o vegetariano o no. Es simplemente déjate llevar, que lo que Viene tenga que solo. venir, bien. Y vienes solo porque además lo compruebas. Cuando te das cuenta que el primer paso es difícil, dejar azúcares, harinas, cositas de estas, pero cuando has visto que al dejarlo estás mucho mejor, yo creo que hay que probarlo. Eso se tiene que probar, Jorge. Y tú nos das la oportunidad, aunque estemos al otro lado del mundo, de hacerlo online, de conocer todo esto y de hacerlo de una manera práctica, auténtica y sin forzar nada a cualquier edad y sobre todo con intención, que es lo importante. Jorge, me ha encantado que vinieras a nuestro canal. Espero que estemos más veces en contacto contigo, con tu escuela y con todas esas cosas maravillosas que estás inculcando. Pues yo daros las gracias también porque os sigo desde hace tiempo. Gracias a Francisco por estar en contacto y hemos estado, bueno, pues ha habido hasta que hemos podido encajar las fechas y muchas gracias a ti que te he visto en diferentes entrevistas por tu manera de guiar, la manera de hacerlo tan flexible, ¿no? Tan fluido, que es lo que habíamos, ¿no? Comentado, de que tiene que Gracias. ser natural
como es el yoga. Así que muchas gracias también. Gracias a Una- ti, Jorge, y nos vemos prontito. Y gracias a todos los que nos siguen. Ya saben, aquí yo me gusta decir entrevista, pero no es como una entrevista, es un diálogo, Jorge. Es un diálogo, sí, es un aprender, es un impregnarnos de sabiduría de la manera más fácil y más sencilla. Será hasta la próxima. Adiós y que todos sean muy felices. Gracias. gracias. Namaste. Namaste. Me llamo Rebeca y nada, quería hablaros de mi experiencia con el yoga que practico con Jorge. Es cierto que conozco y he practicado otros yogas y para mí la esencia que tiene Jorge es que su yoga es como que lleva implícito un alma, como que fuera un yoga con alma propio, en el que tienes la posibilidad de sentir tu cuerpo, de centrarte en tu cuerpo, de hacer una gran introspección, no solo personal, sino también a nivel de tu cuerpo. Además, su forma de explicarlo para mí es muy, muy fácil, llega mucho y se adapta muy bien a cada persona. Aunque seamos varios, piensa en cada uno de nosotros. No sé, es algo diferente que me ha encantado experimentar. Hola a todos y a todas. Pues nada, quería compartir mi experiencia con Escuela Siddhi en estos 4 meses aproximadamente que voy caminando con ellos, como les gusta decir. Hasta ahora había hecho yoga kundalini, yoga hatha, pero como que era solo la parte física, ¿no? Faltaba un poco esa parte más teórica, más del porqué de las cosas, y ahí Jorge y Lara pues tienen muchísima formación, mucha experiencia, y bueno, pues te acompañan, te explican las cosas, el porqué de las posturas, el porqué de la meditación, el porqué del yoga. Además, con Jorge y con Lara pues conectas muy fácilmente porque se nota que hacen las cosas siempre desde el corazón y con los pies en la tierra, ¿no? Con una realidad, pero al mismo tiempo con una parte emocional muy profunda. Y bueno, pues me está ayudando mucho al final a mejorar, a ver las cosas desde otro punto de vista, no como muchas veces nos las cuentan. Y bueno, pues crecer, al final crecer, mejorar. Os aconsejo a todos que lo probéis. Hasta luego.